sobre lo sucedido. Pero el versículo clave es el versículo 22, que él dice que aunque que todo se ve oscuro, pero cada mañana habrá misericordia de Dios. En el capítulo 3, pero en el capítulo 4 vamos a ver la consecuencia del pecado de Jerusalén. ¿Por qué llegó hasta ese punto el Señor de llevar este pueblo tan bajo y a comer que, digamos vulgarmente, el polvo? Pero es que el detalle, hermanos, que muchas veces Dios toca nuestro corazón, habla nuestra vida, y muchas veces ignoramos a Dios. Lo ignoramos por completo. Pero me gustaría que antes de comenzar fuéramos a Jeremías 19, el versículo 7 al 9. Vamos a Jeremías 19, para que entendamos de lo que va a hablar Jeremías, para que entendamos que el Señor nos habla a tiempo y algunas veces nos habla fuera de tiempo también. Jeremías capítulo 19, versículos 7 al 9. Si alguien lo encuentra, me lo lea en voz alta, por favor. En el capítulo 19, versículo de Jeremías, versículo 7 al 9. Vamos a entender un poco por qué el Señor los llevó hasta este punto, a este pueblo. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda tu destrucción. Y les haré comer la carne de tus hijos y la carne de tus hijas, y cada uno comerá la carne de tu amigo en el asedio y en el apuro con que los destrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Amén, hasta ahí. El capítulo 19, Jeremías hablando a este pueblo. Dios ha hablado antes a este pueblo, antes de que pasaran estas cosas. Y les dice, los enemigos los voy a matar a espada. Igual ahorita la iglesia predicamos que hay una gran tribulación que nunca más ha visto en esta vida. Pero la gente dice que es mentira. La gente se burla. Estamos viendo muchas cosas y la gente está dormida. No sé si dieron cuenta, la semana pasada que estaban haciendo la final del mundial, pero en Europa estaban obligando a un euro digital. Era obligación. Y aquí cerquita tenemos a México. Lo tenemos cerquita y nosotros hablamos de esto, que ya el fin del mundo se está acercando, la venida de Cristo, y la gente ignora. Jeremías llegaba y les decía, el Señor les va a tener un enemigo que los va a matar a espada. Arrepiéntanse. El punto no es solo pecar, hermano. El punto es que muchas veces Dios nos está hablando en nuestra vida como hijos, o algunas veces como seres humanos de este mundo les habla Dios antes de que venga el porrazo. Nos habla. El punto es que cuando nos encontramos en gloria, cuando nos encontramos en apogeo, que no nos falta nada, que tenemos todo, que pensamos que nunca vamos a llegar a comer el polvo y a desear un poquito de agua, la gente se cree. ¿Usted cree que los grandes magnates pueden creer que ellos van a estar un día arruinados? No lo creen. Y Jeremías les dice, ¿sabe qué? Vos traes los enemigos y va a llegar al punto que se van a comer unos con otros. Y ellos no lo creyeron. Dijeron, al principio, me imagino yo, en su mente dijeron, nunca en la historia Israel ha comido gente. ¿Cómo es posible que Dios los va a poner a comernos unos con otros? Y fuera de que le creyeran a Jeremías, se burlaron de él.
Y Jeremías pidió muy drásticamente, no me acuerdo qué capítulo es, hermano, pero Jeremías dice, los consideraba sus enemigos. Y ellos consideraban a Jeremías como su enemigo. Igual en las congregaciones hay algunos de ustedes que nosotros les caemos mal. Sí, porque les decimos las verdades a ustedes. Pero Jeremías decía, hay algo que arde en mi ser, que me carcomen los huesos por hablar la palabra. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, tenemos que decir la verdad y no nos quedamos callados. Pero usted cae mal. Si usted empieza a hablarle del evangelio a alguien que viene a Estados Unidos y empieza a decirle aquí, y aquel tal vez con una empresa que le genera $50,000 mensual, dice, ¿y este que me está hablando si yo tengo plata? Yo estoy en mi apogeo. ¿Qué? Y lo ignoran a la gente. Pero les dice en el versículo 9, miren el versículo 9 de Jeremías 19:9, y les haré comer la carne ¿de quién dice? De sus hijos. ¿Cómo es posible?, dijeron ellos, y volteaban a ver a Jerusalén en los canales de agua que corrían, miraban los cultivos. ¿Cómo es eso? Este Jeremías es de mal agüero, este siempre viene a quitarnos la fiesta. Nosotros tranquilos aquí y este viene a asustarnos. Vamos los domingos a celebrarle a Baal y se iban a hacer idolatría. Y decían, es mentira. ¿Qué dice la gente afuera? Cristo viene, prepárese, porque Cristo viene. Estos cristianos están locos. Se ponen a hablar tonteras. Y así nos dicen. Pero vamos a Lamentaciones. Vamos a ver entonces qué sucedió ahí. ¿Por qué es que ellos no creyeron el mensaje? Notemos primer versículo. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo miraban ellos la ciudad? Una ciudad, la palabra oro aquí en el ennegrecido, oscurecido puede ser. O sea, ellos decían, nosotros tenemos una ciudad dorada. Otras veces salían a los balcones y decían, qué esplendoroso es el cielo de Jerusalén. Ellos se sentían orgullosos. ¿Cómo es posible que vamos a estar comiéndolo nuestros hijos si tenemos comida? Y ahorita Israel es el país que está en guerra, lleva como 1 año en guerra y cultiva unas frutas las mejores del mundo. Y ellos pueden decir, ¿y cómo es posible que Dios nos va a venir a tribular en lo que dicen los cristianos, en la gran tribulación, si nosotros tenemos las mejores frutas, cultivamos en el desierto, tenemos las mejores flores que exportamos a todas partes del mundo? Así dicen ellos. Pero vea cómo estaban ellos. Dice Jeremías, cómo se ha ennegrecido, se ha vuelto negro el oro. Hay 3 cosas para que el oro se vuelva negro. 1, que le caiga lejía. 2, que le caiga crisol. 3, que le caiga esto que tiran los volcanes. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo dijeron? No, hay una cosa que es azufre. ¿Y cómo se va esta ciudad dorada, hermosa? ¿Cómo se va a negrear? Pero Jeremías, cuando ve el aspecto como quedó Jerusalén, la ve un oro negro, porque ya ha pasado la mano del Señor por disciplina. Ya no salían los israelitas a decir, qué esplendoroso esta vista de Jerusalén. Ya no salían. Dice Jeremías, como el buen oro ha perdido su brillo. ¿Quién ha perdido su brillo? La gente de Jerusalén, toda esa ciudad. Es que, hermano, entendamos algo. Cuando yo vine a Cristo estaba botado, estaba en el polvo, pero Dios me levantó y me puso en alto. Y me refinó como oro fino. Nosotros somos perlas preciosas para el Señor. Pero ¿sabe cómo volvemos a ennegrecernos nuevamente? Cuando nos gusta permanecer en el pecado. Una cosa es que yo peque, diga, Señor, en la noche, Señor, te confieso, cometiste pecado y te confieso que no lo vuelvo a hacer, y se retira. Entonces el creyente prospera. Pero si volvemos al mismo pecado y no queremos volver atrás,
y seguir esclavos de ese pecado y continuamente hacerlo, nosotros vamos a perder nuestro brillo, como lo perdió Jerusalén. Y ahí estaba Jerusalén, una ciudad hermosa, una ciudad que se creía en ellos. Mire cómo dice la parte B del versículo: las piedras del santuario están esparcidas. O sea, todas las piedras preciosas que le pusieron al templo, que se las llevaron a Salomón, se las regalaban a las naciones porque Dios les puso en el corazón, estaban tiradas en las esquinas de la ciudad. No les importaba, porque cuando llegaron los babilonios, llegaron a destruir con todo, hermano, a quemar todo. Se llevaron las copas de oro que Salomón mandó hacer, se llevaron los escudos de oro. ¿Por qué? Porque había un rey ahí, después de Salomón, que llegaron los babilonios y les dijo, y los llevó al templo, los llevó a ver todas sus joyas. No le andan enseñando lo que tiene a la gente. Ahí empezaron a ver los babilonios: aquí hay dinero, aquí hay plata, está bueno que embalamos aquí. No, pero uno que dice, venga a ver a mi casa, y empieza a meter a medio mundo a la casa. ¿Quieres ver? Mira la ropa que me traje del norte, mira. Y la gente es envidiosa, hermano. Nadie está conforme con lo que tú vas prosperando. No. Pero la gente tiene esa costumbre, ¿se han fijado? Ah, pues este rey pasó y dije que después ponía a sus siervos a limpiar aquellos escudos, pero eran de bronce, todos los días los ponía a pulir, porque los babilonios se los habían llevado. Él mismo lo enseñó. Ahora dice, las piedras preciosas del santuario, o sea, del templo, que el templo era un orgullo para los israelitas, el templo era lo mejor para ellos, estaba destruido, estaba en ruinas. Sus piedras preciosas estaban tiradas por donde quiera y nadie las recogía porque no tenían valor. ¿Se imagina la decadencia que había en esa ciudad? Y eso muchas veces caemos nosotros en esa decadencia como cristianos. Dios te exalta, te puede poner aquí, mira, pero al mismo tiempo te puede poner en la tierra también, porque no rehúsa a dejar el pecado que tenemos, porque no rehusamos y queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Muchas veces Dios los tiene de esa manera, porque nosotros de venir a Cristo éramos nada, pero el Señor nos exaltó hasta lo arriba. Pero depende de nosotros si queremos estar aquí. Muchas veces nos volvemos orgullosos, soberbios con lo que Dios nos ha dado. Pero dice, y las piedras preciosas están en las encrucijadas, que significa en cualquier esquina de las calles. Aquellas piedras que se hicieron con amor, que fueron una orden directa de Dios, que esas piedras se ponían también en el pectoral los sacerdotes, 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel, ni esas se encontraban. Y Jeremías dice, la ciudad antes brillaba, la ciudad tenía un santuario que todo el mundo que venía a adorar aquí. Ahora las piedras que había en el santuario, ya no hay nada. Pero ¿quién fue el culpable ahí? Nosotros los seres humanos tenemos la culpa siempre. Dios advierte, te toca, despierta. Ey, andas mal. Aníbal, necesitas darte un cambio de 90 grados y regresar a mí nuevamente. Mírame. Y muchas veces no lo hacemos. Cada quien sabemos en qué estamos fallando. Nosotros no lo podemos saber, pero Dios sí. Ahí había pecado de hechicería, ahí había pecado de adulterio, ahí había pecado de orgía, ahí había de todo. Despreciaban a los pobres, a las viudas no le daban lo que merecían. Pero cuando se encuentra Jeremías y echa un ojo nuevamente, dice, lamentándose la desgracia que estaba pasando Jerusalén. Aquella que brillaba ahora estaba como un oro, como que le han mezclado cobre, negra. Pero ve el versículo 2 como dice, y los hijos de Sión, preciados, estimados más que el oro puro. Mire cómo miraban a la gente, mire cómo tenían a los príncipes, cómo miraba a la gente este pueblo de Israel. Los miraba, los apreciaba, los estimaba más que el oro. Tenían un precio, un valor tan grande que donde ellos iban eran admirados.
por su propia gente y por los de alrededor. Más que el oro. Y ahora, todo el tiempo, el oro ha sido el metal más caro, el más usado. Hoy la gente dice, compre oro porque el dinero se va a acabar. Y mucha gente está comprando oro y lo mete a los bancos. Porque el oro no se termina. No pierde su valor. El oro va para arriba ahorita. Y decían ellos, los hijos de Israel son apreciados. En otras palabras, tienen un peso más que el oro, tienen un valor mejor que el oro. Eran apreciados este pueblo. Bueno, ahí teníamos a Salomón, cuando todo el mundo hablaba de Salomón, de la sabiduría que Dios le ha dado. Pero qué terrible estar aquí, estar en altura y después andar aquí. Solo por no ser sabio, solo por no decir no a nuestro pecado. Todo por no voltearse y ver al Señor que nos ha dado todas las cosas. ¿Sí? Es increíble. Y yo cuando miraba esto decía, tenía razón Jeremías de estar tan triste. Porque cuando pasa una guerra, hermano, queda todo destruido. Ahí ponen una fotografía de Gaza. Eso da lástima. Hoy lo quieren reconstruir. Que el hombre es tonto. El ser humano es loco. Bota todo lo que está construido y ahora quiere hacer algo mejor. Pero en Jerusalén no había ni siquiera recursos para poderse levantar, porque Dios dijo, no te voy a contestar ni tus oraciones. Versículo 3. Y aún dice, no, en la parte B del segundo versículo dice, los hijos de Sión eran preciados, estimados más que el oro puro. O sea, eran más caros tener un israelita que tener oro. O sea, un príncipe de Israel que llegara a una ciudad, era más caro tener a ese príncipe ahí que tener oro puro. O sea, la comparación que hace Jeremías dice, valían más que el oro bruto. Pero mire ahora, mire después de la guerra cómo quedaron. Cómo son tenidos por vasijas de barro. No es que el barro no sirva, no que las vasijas no sirvan para algo, pero comparado a las vasijas lo puede tener cualquiera, ¿cierto? Yo puedo tener un pedazo de barro, pero no puedo tener una cadena de $3,000. Ahora la comparación que Jeremías, estaban en un precio alto, pero ahora son como cualquiera. Hablando de los príncipes, de los altas, aquellos que caminan así como que llevan sandías robadas. No me toque, me ensució. Y aquellos que andan todavía sus ayudantes para que los anden limpiando, les abren la puerta, les tiran alfombras rojas para que pasen. De eso está hablando Jeremías. En la decadencia que han caído estos tipos era demasiado grande. Tener un valor de oro, ahora un valor de vasija que se encuentra en el mercado. Y habían vasijas honrosas y vasijas deshonrosas. Habían vasijas, hermano, que eran para tener el vino. Habían vasijas para tener el agua, pero habían vasijas también para ir al baño. Bueno, en español aquí, basinicas, pues. Allí eran de barro. Dije Jeremías, ahora son como cualquiera. Es triste, ¿no? Pues nosotros que nunca hemos tenido nada y vengo una pobreza, hermano, ¿a quién me afecta? A mí. Pero alguien que ha sido rico, que tenga millones, que anda su propio cocinero con él todo el tiempo, para donde él salga, que agarre su jet privado y vaya por donde quiera y quede pobre. Es una frustración. Pero dice, ahora como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de artesanos, o sea, de alfareros. O sea, ahí en Guatajayagua los hacen, pues vaya. Ya ni siquiera los fabrican una fábrica conocida, sino cualquier gente los puede fabricar. Iban perdiendo su valor poco a poco. Pero todo esto, ¿por qué? Por no volverse al Señor. Y es que es tan fácil. El detalle, hermano, que muchas veces nosotros
Muchas veces nosotros nos tocan el corazón. Hay veces que aquí al frente está hablando algún hermano y lo dice, está mal. ¿Y sabe qué hace la gente? Irse enojado. Y no haya la forma de cómo hablar de aquel hermano porque le digo la verdad. ¿Ya viste cómo habla aquel? No, hombre, no tiene detalles para hablar. Pero Dios te está hablando por él. Dios estaba hablando por Jeremías, por un joven que aún era, aunque lloraba cuando ellos lo atacaban, pero Dios lo estaba usando para que ellos se regresaran de los ídolos, para que ellos dejaran la codicia, para que ellos dejaran la tacañez, para que ellos dejaran de despreciar al pobre, para que ellos dejaran de ir a adorar a ídolos y no adorar al Señor. Le dije a Jeremías, anda a hablarles. Y ahí va Jeremías. Pero como no quisieron, estos que se creían inteligentes, estos que creían que eran más valiosos que el oro puro, ahora eran como cualquier barro. Versículo 3 dice, y ahora veamos cuando viene esta situación de guerra, hermano, cuando viene un problema de guerra, la gente se vuelve insensible en ver tanta maldad, en ver tanta desgracia. Y empieza uno a dedicarse solo a mí, porque no hay para otro. Cuando uno está en una pobreza extrema, empieza a dedicarse solo a la familia de uno, porque no ajusta para otro. Y empieza uno a salvar su propio pellejo. Mire lo que pasaba ahí en Jerusalén. A unos chacales dan teta y amamantan sus cachorros. Y a unos chacales le dan teta y amamantan sus cachorros. Y las hijas de mi pueblo, oiga, la hija de mi pueblo es cruel como la avestruz en el desierto. Ahora dice Jeremías, la hija de mi pueblo es cruel. ¿En qué área? Algunos creen que la avestruz cuida sus polluelos, pero cuando se encuentra en un terrible que va a perder la batalla, deja abandonados sus polluelos y se va. Entonces Jeremías dice, miren que los chacales, aquellos animales que comen, que cazan en grupo, que cazan en pareja y que comen cualquier carroña, le dan de comer a sus hijos. Pero las hijas de mi pueblo ni los amamanta. ¿Pero por qué, hermano? Si una mujer no se alimenta, si una mujer no toma agua, si una mujer no come, ¿cómo puede dar pecho? ¿Qué le va a salir de la chicha? Si aquí en Centroamérica, cuando las mujeres van a parir, lo primero que la gente se hace es de queso. No sé si ahora acostumbran eso, pero antes mi mamá tenía un queso entero, gallina asada y un montón de chocolates para dar leche. Pero aquí en este aspecto, aquí las mamás se volvieron insensibles. Y compara los chacales que no tienen sentimiento, que cuando van a cazar, cazan y para llenarse su vientre, aún tienen más sentimiento que las hijas de Jerusalén. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano por salvar su vida? Versículo 4. Y la lengua de los niños de pecho se pega al paladar por la sed. Y los pequeños pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Nótese, yo cuando estaba leyendo esto pero yo nunca he estado en una decadencia tan fuerte como ellos. Pero el niño normalmente mantiene la lengua pegada al paladar porque está acostumbrado a estar chupando la chiche. Pero si el niño no toma chiche, su saliva se le va espesando. Y esa saliva se le vuelve tan espesa que hace que su lengua se pegue al paladar porque hace tiempo no le dan pecho. O sea, en otras palabras, no había ni agua, ni había ni leche para darle al niño. Esto era terrible. ¿Usted ha pasado situaciones de estas? Creo que no, hermano. Creo que no ha visto usted a su hijo dejarlo sin leche 6 meses, 1 semana, 2 semanas. Pero Jeremías dice, para malos chacales les dan pecho, pero miren,
Los niños están muriendo porque se les pega su lengua al paladar, porque no tienen que tomar, de sed, de hambre. Y lo único que he visto yo es en Discovery Channel, que he visto los negritos de África, que se ve, sus costillas se les cuenta, ahí sí hay hambre. Ah, pues tengo una idea de eso usted. La necesidad que tenía. Cuando usted llegue a su casa y diga, huevo nuevamente, acuerde de estos niños que no tenían ni siquiera agua para refrescarse el paladar. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Qué le parece a dónde puede llegar un ser humano por la consecuencia de su propio pecado? Y esa no era culpa de Dios. Dios avisó. Dios tocó al corazón de las personas. Dios mandó a Jeremías por mucho tiempo a avisarles que esto iba a pasar. Y ellos no hicieron caso. ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? ¿Hasta cuándo vamos a dejar ese orgullo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar esas cosas que hacemos que está equivocado? Hasta que estemos como estos, con sed, con hambre. Que valen más los animales del monte, los animales silvestres, tienen más amor que nosotros. Me imagino que lo que agarraban las madres se lo comían ellos, no le daban nada a los hipotes. Pero que la lengua del niño estuviera pegada en su paladar y pedían, y se imagina un niño cuando tiene hambre, llora, puede llorar hasta que se muere. No sé si usted se mete a esta película, a esta historia. Si tan solo entráramos y pensáramos, estos niños, ese llanto de niños todo el día, hasta que dejaran de respirar. Es terrible. Consecuencia del pecado de sus padres. Allí iban con el palo, mira, a adorar. Allí iban para los montes a adorar. Y cuando llegaron a la situación de esta, pero es que eran 7 meses que estuvieron encerrados. Le cerraron el agua. ¿Cómo cultivaban? ¿Cómo? Si estaban dentro de la ciudad, en un domo, digamos, pues, como dice la gente, que nosotros estamos en un domo, que no podemos salir. No salían ni a cultivar, no podían ir a pescar, no podían ir a cazar si tenían animales. Ahí no había nada. Ahí se han acabado hasta los chuchos. Ya no había que comer. 7 meses. Yo pensaba que solo ahí era, pero ya esto ya ha pasado. Quisiera que fuéramos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ya había pasado en Samaria, en el tiempo de Eliseo, ya había pasado ya. Pero como nosotros muchas veces, hermano, muchas veces los seres humanos no toma bien las cosas que suceden. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 28. Si alguien lo lee en voz alta. ...28 al 29... Segunda de Reyes. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a tu hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Y ya ha pasado en el norte. Y Jeremías hablaba de esto. Peleaban por sus hijos para comérselos. Ahí fueron los asirios que los encerraron en Samaria. Porque decía, ¿será que fue lo que Jerusalén pasó? No. También Ezequiel habla de esto para Jerusalén. Y no entendieron. Yo me ponía a pensar, por eso que la gente muchas veces viene y dice, este Dios que tienen ustedes es cruel. No, hermano. Dios avisa. Dios está hablando a la humanidad. Dios habla. Hey, conviértanse a Cristo. Conviértanse. Pero no quieren. Hoy hasta las iglesias se están haciendo a la par del mundo. El problema es cuando venga el trancazo.
cuando venga la dificultad. Volvamos nuevamente a Lamentaciones. Veamos entonces, los niños están muriendo de hambre. Veamos el versículo 5. Los que comían deleites fueron asolados en las calles. O sea, aquellos, los de púrpura, los finos, los príncipes, aquellos que nacieron en cuna de oro, comían deleites. O sea, manjares. Cuando el rey comía, cuando en la casa del rey, cuando se comía en una casa del rey, no crea que solo iban a dar pollo, frijoles y arroz, no. Ahí había de todo. Había carne, había pollo, había verduras, había fruta. Era un banquete. Y esta gente estaba acostumbrado a eso, a comer manjares. Pero mire, ¿y ahora dónde andaban ellos? Fueron asolados. La palabra asolado significa desamparados, devastados, que andaban por las calles caminando a ver si encontraban un pedacito de pan en el suelo. Esa era la situación que estaban pasando. Y Jeremías dice: yo enflaquecido por ver tanta dificultad. Y tenía razón, porque amaba a este pueblo. Y yo no entiendo, hermano, el amor de los israelitas es muy diferente al nuestro. Nosotros somos indiferentes con el sufrimiento de los demás, pero los israelitas no. Decía Pablo: yo quisiera mejor ser anatema para que mis hermanos en israelitas vengan a Cristo. A nosotros como que no nos importara, a nuestros familiares que son en carne, no queremos ni siquiera predicarles. Pero decía Pablo: yo quisiera ser mejor maldito, ser condenado, pero que mis hermanos israelitas vengan y crean en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque Jeremías, cuando miraba esto, cuando decía, miraba porque él conocía los príncipes, él conocía a los de púrpura, él conocía a esta gente, los miraba en las calles, arruinados, con ropas ya no finas, con hambre, porque se acabó todo. Se acabó todo. Nosotros nunca nos hemos quedado así, hermano. Por lo menos quedan los frijoles, queda la tortilla y queda el huevo. Cuajada ya cuando uno está pobre es lujo. Pero lo normal, macarrones, que es lo más barato, frijolitos, huevitos y tortilla. Ahí te vas, papá. Pero estos no tenían nada. Vea la parte B del versículo. Y los que se crearon de púrpura ahora están en el estercolero. ¿Se imagina hasta este punto? Yo me pongo a reír, pero en este punto, hermano, ver a la gente rica bien fufurufa, en veces bien delicada. Pero no es bueno enseñarle a los hijos, uno, que sean muy delicaditos, porque hay tiempos difíciles en la vida. ¿Sabe qué me he procurado yo en la vida? Enseñarles a trabajar a mis hijos. Porque un niño que aprende a trabajar no se muere de hambre. Pero esta gente que andaba bien refinadita, bien púrpura, ahí bien bonitos, bien cambiaditos, olorosos, con lociones finas, especias finas, andaban en las calles, en la basura. Qué terrible. En las esquinas, vagando. Consecuencia de nuestro pecado, consecuencia del pecado de Israel, por ir a adorar ídolos, por no volverse al Señor. Y sigamos leyendo, porque esto tiene un montón de enseñanza muy grande. Porque se aumentó la iniquidad. Aquí va la respuesta por qué el Señor juzgó a esta ciudad. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin acampar contra ella compañías. En otras palabras, ¿por qué era más grande el pecado de Jerusalén que Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra nadie le dijo que iba a ser castigada, y a Israel sí. A Jerusalén cada rato iban los profetas, los mataban, los escupían, los mandaban.
Allí iban los que echaban. Por eso es más grande el pecado de Jerusalén que de estas personas, que de Sodoma y Gomorra. Porque ellos conocían al Dios santo, poderoso, que era santo y que se apartaba del pecado y que no les gustaba compartir su gloria. Ellos lo compartían. Y los de Sodoma y Gomorra eran gentiles. Solo un israelita había ahí. No, era gentil, pero sabía de Dios, que era Lot. Y quizás no fue muy bueno el ministerio de él, porque no se ganó ni las solo 2 hipotas. La mujer la perdió. Por eso el pecado de Jerusalén era más duro. Muchas veces Dios nos azota más a nosotros los creyentes porque conocemos que lo que estamos haciendo es malo y que no lo debemos de hacer, porque es pecado y lo seguimos haciendo. Entonces el Señor, bueno, los voy a azotar más duro a ustedes que a los impíos. ¿Saben por qué? Porque ustedes conocen la verdad, ustedes conocen al Dios santo, ustedes me conocen a mí, que yo soy celoso, y lo siguen haciendo. No, Señor, pero es que a mí nadie me dijo. Bueno, ahí estaba Jeremías, ahí estaba Ezequiel, ahí estaba Isaías que les hablaba. ¿Cuántos profetas? Muchos profetas. Y a Sodoma solo llegaron, hermanos, sacaron a Lot y una sola. A Jerusalén le avisaron: se van a comer unos con otros, se van a comer a sus propios hijos. Cambien de pensar, arrepiéntanse, cambien de manera de pensar. Ellos no lo hicieron, siguieron adelante, porque si somos los seres humanos. Y hay gente aquí cuando vino la gracia, pero si somos salvos por gracia, ¿qué? Pero la consecuencia del pecado es diferente. Es más duro es más duro la disciplina que le dieron a esta ciudad que a Sodoma y Gomorra. Porque viene, Sodoma y Gomorra fue el mismo ratito. Y Jerusalén no, 7 años encerrado, 7 meses encerrado, sin comida, sin nada, sufriendo unos con otros. Y los enemigos afuera, en compañía afuera, alrededor de la ciudad. Y Sodoma y Gomorra no. ¿Merecía Sodoma y Gomorra que la castigaran? Claro que sí. Vieron un montón de aberraciones que ahí, eran homosexuales, eran lesbianas, había de todo ahí. Pero cuando comparan una orgía, dice, ahí es una sola, Sodoma y Gomorra, porque eso es lo que hacían ellos. Entonces dice, pero ve el versículo 8. Dice, oscuro más que la negrura es el aspecto. No los conocen, dice, por las calles. ¿A quién? A los príncipes. Eran personas hermosas, eran personas buenas. Perdón, pues me pasé, creo que era el 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermoso que el zafiro. Mire cómo los compara Jeremías. Más blanquitos, o sea, no se asoleaban, no eran maltratados, estaban ahí porque el Señor los tenía en el templo para que le adoraran, ahí los tenía para que ayudaran al rey, los príncipes, los hijos del rey, y así sucesivamente. Había un montón de zánganos, como los gobiernos de hoy día, que hay un montón de gente que solo está come y come. Eran más blanquitos, o sea, no se soleaban, estaban chelitos. Y me llama la atención que dice que eran más rojos, sus cachetillos estaban bien chapuditos. O sea, la alimentación, comían banquete todos los días, no se asoleaban, tenían lo mejor, tenían sirvientas que los bañaban. Pero mire el versículo 8, son oscuros, dice el Señor, se negriaron. ¿No ve usted aquí? Mire la diferencia. Los que andamos en la calle, aquí arriba somos blancos y donde nos asoleamos somos negros. Entonces a ellos les tocó venir a sufrir junto con el pueblo. Aquellos que eran puras yuquitas, dicen aquí en El Salvador, es chelita pura yuca, dicen. Yo he escuchado viejitas que dicen, si es una niña blanquita, pura yuquita, es de blanca. Pues Jeremías los compara como la leche. Eran hermosos, eran preciosos, pero el pecado los llevó ¿hasta dónde? A ser negros.
por andar caminando en el sol. Se oscurecieron más que la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Los príncipes. Ahora imagínense ustedes que los príncipes tenían alacenas. Imagínense la gente pobre. Esto por lo menos les duró un poquito más la comida, porque los reyes acaparaban todo, y todo para los príncipes. Y hoy lo vemos. Un salvadoreño gana 408 al mes. Uno que trabaja en la asamblea gana 7,000, 4,000 dólares al mes. Una gran diferencia. Pues lo mismo pasaba en Israel. La gente que estaba en eminencia estaba blanquita, no era maltratada, pero ahora nadie los conocía. Se imagina usted caminando a alguien que era hermoso, con su piel pegada. Obvio, si yo adelgazo, hermano, esta piel se me va a caer y se me va a pegar a los huesos, porque estoy gordo. Entonces ellos, cuando salían a las calles, todos los pellejos pegados a sus costillas de no comer. Pero eran responsables, porque los que están dirigiendo el país, los que dirigen una nación, los que dirigen una iglesia, los líderes son los más responsables, porque Dios les daba a los sacerdotes que predicaran, les predicaran de que se regresaran atrás, y no lo hacían. También les pasó factura al Señor. Por eso usted no cae, hermano. Si va a caer mal, ni modo, hermano. Pero si usted ve un hermano que anda dando mal, llámelo, diga, usted anda caminando mal, hermano. Malísimo. Maltrata a la señora. Cuando puede se echa unas coritas bajo de agua. Pelea con medio mundo. Es chambrosa, es chambroso. Sí. ¿Te va a enojar? Sí. ¿Te va por lo menos a repudiar? Sí. Pero ¿con quién quiere quedar bien usted? ¿Con el de arriba o con los de abajo? Si quiere estar bien con los de abajo, pues va a quedar mal con el de arriba, con el que representa a quien usted predica. Con ese va a quedar mal. Y estos quedaron mal con el de arriba, no con los de abajo. Permitían todo, sobornos. Pero mírenlos ahora, parecen palos. No hay yo con qué compararlos, Jeremías, con un palo seco. Tostados, cafés, se miraban. Bueno, ustedes han visto las cáscaras de los palos, pues, que hasta se les cae cuando usted los recoge, cuando están demasiado secos. Así estaban estos. Pero cuando Jeremías llegaba a predicarles, se burlaban. Lo metieron en los pozos donde ellos guardaban el agua para el verano. Ahí lo metieron y lo tapaban. Jeremías dice, hasta me taparon, dice, en la cisterna. Y ahí estuve yo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pero ahora esos que lo tapaban andaban por las calles, que así les colgaba el pellejo, mire. Pero cuando estaban en eminencia, no me miren, hermano, voltee para allá, no me quede viendo. Aquí hay un hermano que predica en El Salvador, me da risa porque él dice, yo llego ya cuando está la prédica porque yo soy sensible a la unción, dice, hoy soy sensible a la unción, si alguien me toca, pierdo la unción, dice. Ya no puedo predicar bien, dijo, qué hombre más tonto, dice. Pero bueno, cada loco con su tema. Versículo 9. Y mire Jeremías cómo dice en el versículo 9, dichosos fueron los muertos a espada que los muertos de hambre. Porque esto, y explica Jeremías por qué, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Dichoso aquel que salió con la espada y ¡fuah! Le volaba la cabeza y se peló y ya. Pero morir gradualmente por el hambre, esa es otra cosa, hermano. Oiga, como le dice, doblemente feliz. Eso significa además doblemente feliz los que murieron a espada. O sea, Jeremías dice, me hubiera preferido que nos mataran a todos aquí, que abrieran los muros y nos mataran a toditos, a los pobres, pero no morir de hambre. ¿Se imagina?
Ya comparó los de púrpura, los príncipes, que estaban su piel pegada a sus huesos. Recuérdese cuando le ponen esos huevitos y esos frijolitos, disfrútenlos. Dígale, gracias Señor. No, yo no como eso. A mí me van a dar frijoles. Pues. En Honduras nosotros no comemos frijoles, no es culpa de nosotros. Así nos acostumbraron. Luego nos dan arroz y tortilla de harina y pan. Pero allá frijoles bien poco, así las ollitas que cocen. Pero aquí en El Salvador la comida común es frijolitos, cuajaditas, crema y frijolitos y huevo. Eso es lo común. La gente dice que no, si no hay frijoles, no hay comida en la casa. Y a ver cómo nos va hoy, porque no ha llovido. A ver si hay frijoles el otro año. De aquí a noviembre. No vamos a hacer sopa de frijoles con hueso de cerdo, porque no hay frijolitos nuevos. Hay que orar para que Dios mande la lluvia. Y todo está llegando un poco a poco. ¿Y sabe qué, hermano? Yo me puse a pensar. Ayer vi una noticia sobre mi pueblo Honduras. Dijo el encargado del que lleva el agua, así como él anda. Dijo, de aquí a agosto, si no llueve, al 29 de agosto, Tegucigalpa, la capital de Honduras, se queda sin agua. No hay agua. Dígame, ¿y una capital, restaurante sin agua? Fábricas, casas, sin agua. Ya como que vamos llegando casi igual a estos de aquí. Pero vamos, llegamos al punto que les dijo la profecía que les dice Jeremías. Aquí se les cumple. Dichoso, dice, pero el versículo dice, las manos de las mujeres piadosas. Oiga, no dice que eran malas, Jeremías. No dice que eran malas. Ojo, no va a decir ustedes que eran asesinas. No, no, no. Dice que Jeremías, las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos y sus propios hijos se les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, se comieron a sus hijos. No eran mujeres malas, pero no oyeron qué hacer. Había una salida, había que sacrificar a alguien. Y esos fueron los menos. Se comieron a sus propios hijos, hermano. A mí me paraban los pelos cuando estaba viendo esto. Dije, yo no he sufrido nada. No sé cómo explicarle esto. Imagine agarrar al niño que usted lo crió en brazos, le cambió el pañal por, no sé, 2 años, 1 año, 3 años, y después agarrar el cuchillo y a cocinarlo. Pero ¿a qué llevó esto? La consecuencia del pecado de Israel. Y que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que esto es enseñanza para nosotros. Tal vez no vamos a llegar a comer los hijos, porque cuando venga la dificultad aquí en esta tierra, nosotros volaremos como las águilas, porque Cristo ha prometido que nos va a levantar antes de esto, pero va a pasar aquí. Ya no hay agua, la gente está alarmada, no ha llovido. Sembraron, las brisas se sienten como en noviembre. Quebraron todita las milpas y las secaron totalmente. Y los ganaderos ahora, no solo es milpa, no solo es cultivo, sino estamos hablando de ganaderos, estamos hablando de un montón de cuestiones. Y la guerra incrementada en el oriente. Ya llegó a $90 el barril de petróleo. Poco a poco, hermano. Y déjenme darle una noticia. Ya varios países han hecho el acuerdo de paz para parar esta guerra. Y uno de esos, el último que se ingresó ahorita, fue Israel. Ya el mundo se va armando este rompecabezas. Como cuando Pablo dice, cuando escuches paz y seguridad, vendrá el hombre inicuo, cuyo adversario, dice, se cree como Dios. Y este yerno de Trump anda moviendo la paz en Medio Oriente. Y los países que pensamos que no iban a entrar, que eran los árabes, todos están adentro casi. Todos. Solo falta Irán. Irán es la piedra en el zapato. Irán, Gaza, todo eso para abajo. Pero la mayoría de gente está firmando. Y no firman de choto. Tienen que llevar $1,000 millones para reconstruir Gaza. No estoy diciendo, hermano,
Ponga atención, no le estoy diciendo que ya viene el fin, por eso, no. Pero se están acercando más cosas que antes no habíamos visto. Se está acercando el fin. Por eso, si usted quiere predicarle a sus hijos, a su mujer, si no ha sido salva, empiece a hacerlo. Porque va a haber un tiempo que no va a haber esperanza. Va a haber esperanza, pero va a haber persecución. Y ahorita nosotros podemos ser salvos por gracia sin que nadie nos persiga. Ahora, llegar al punto que dice Jeremías, esto me tiene enfermo, dijo Jeremías. En el capítulo 3 dijo, estoy enfermo, me siento muerto en vida. ¿Por qué? Porque ver esta escena es terrible. La misma escena que pasó en Israel del Norte, la misma escena está pasando en Israel del Sur ahorita. Cocinando sus propios hijos para poder saciar el hambre. Pero todo por consecuencia del pecado. Me gustaría que leyéramos Proverbios 28. Ahí lo vamos a quedar en Proverbios 28. Porque usted me va a decir, no hermano, pero nosotros confesamos los pecados. Pero bueno, vamos a ver Proverbios 28. Proverbios 28. Esta Biblia creo que no lo trae, hermano, porque no la encuentro. Versículo 13, léalo en voz alta, como dice allí. Toda la iglesia, léalo ahí, vea. ¿Qué le pasó a Israel? Confesó quizás, pero no se apartó. Si usted, digamos, está en ese mismo pecado, aunque lo confiese en la tarde, pero lo vuelve a hacer en la mañana, cayó en la misma consecuencia. Es que es de decir, yo confieso, Señor, yo te confieso mi pecado, pero mañana dame la fuerza para apartarme. Ese es. Pero si usted, Señor, te confieso que yo soy metido pero mañana sigue lo mismo de metido, entonces usted no queda apartándose. Usted está justificando su pecado. Usted está queriendo justificarse con la confesión y con venir aquí. No, uno toma una decisión rotunda. Me aparto porque no estoy creciendo en el Evangelio. Y hay pecados que no se miran. Usted se me mira a mí gritarle a un trabajador, ese Aníbal es enojado y malcriado. Pero hay pecados que no los vemos. Tacañeza, ambiciones, orgullo, soberbia. Si usted sabe, si usted se conoce a sí mismo, yo me conozco a mí mismo. Si usted sabe que está en eso, o es ambicioso, sabe que confiéselo y apártese. No le va a pasar como al pueblo de Israel, que venga la tempestad en nuestra vida. Porque el Señor llegó, Jeremías llegó a decirle, le llegaron varios a decirle, pero ellos no tomaron en cuenta. Entonces hay que apartarnos como creyentes para que no venga la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Todo el que ama le va a pagar su nalgada, y algunas veces hasta nos lleva por no querer irnos, por no querer dejar el pecado. Hay gente que tiene el problema de alcohol y se tira a las calles, y aún siendo creyente, cuando esa persona no quiere hacer caso, mejor el Señor se lo lleva. Vámonos, vamos a casa, porque nos han dado mal testimonio. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí? Aprendemos, número 1, que el pecado trae consecuencias en nuestra vida, y son drásticas muchas veces. No sabemos con qué los vamos a topar al final de la vida. No sabemos cómo Dios va a actuar en ese pecado que estamos cometiendo o hemos cometido. Entonces, número 2, aprendemos que el orgullo muchas veces, Dios te exalta, pero también te humilla, te lleva a tierra. Y no esperemos, hermanos, estar comiendo el polvo. Mejor antes confesemos y apartémonos antes de estar mordiendo el polvo. Porque ahorita yo sé que Dios nos tiene paraditos, nos tiene comida, aunque estemos enfermos, pero tenemos los medicamentos, tenemos lo necesario. Pero imagínense que Dios nos quite todo como esta gente. Que Dios nos libre. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te exaltamos.